Un muy cordial saludo para toda nuestra comunidad universitaria. Mi nombre es Wilmer Gras, funcionario de biblioteca, y en esta ocasión vamos a estar tocando el tema del formato Vancouver para la entrega de trabajos de grado. Como ustedes bien saben, en biblioteca se reciben los trabajos o los proyectos de grado en diferentes formatos. En esta ocasión, el formato Vancouver. Sin embargo, el formato Vancouver, como es bien sabido, tiene las pautas o marca las pautas exclusivamente para la citación y la referenciación, no para la presentación y la forma. Por ese motivo, en esta ocasión vamos a combinar el formato Vancouver de citación y referenciación junto con los parámetros de presentación y forma con normas APA séptima edición. En ese orden de ideas, primero vamos a estar tocando estos criterios de presentación y de forma junto con los parámetros institucionales también, y una vez terminemos esa parte estaremos tocando la citación y la referenciación en el formato Vancouver. Pues bien, sin más preámbulos, vamos a iniciar con los parámetros de presentación y de forma en normas APA séptima edición. Sí, vamos a dividir este tema en dos partes, parámetros de presentación y forma. Vamos a empezar con la forma. La forma pues tiene que ver básicamente con los criterios que debemos tener presentes a la hora de configurar nuestro procesador de texto Word. Es decir, todo lo que tiene que ver con tipos de fuente, interlineado, márgenes, etc. Bien, les he hablado ya en lo que llevamos de la charla de los parámetros institucionales. Pues este es un buen ejemplo de estos parámetros. Para aquellos que ya conocen la norma APA séptima edición, saben que en su séptima edición APA nos permite el uso de diferentes tipos de fuentes, dependiendo de la necesidad de la información, de la necesidad que tengamos para escribir, o también depende del gusto, ¿cierto? Pues en biblioteca seguimos solicitando el tipo de fuente Times New Roman a 12 puntos. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan muy presente, este es uno de los parámetros que se exigen en biblioteca. El interlineado debe ser doble o 2.0 con el texto justificado. ¿Listo? Aquí este es otro de esos parámetros de los que les estoy hablando, ya que para aquellos que conocen la norma saben que APA dice que se puede aplicar el texto sin justificar, pero en biblioteca se pide justificado. ¿Listo? Entonces, dejando eso en claro, ya podemos trabajar con el resto de los criterios. Márgenes deben ser uniformes de 2,54 centímetros en todas las hojas tamaño carta. La paginación debe ser consecutiva con números arábigos. En APA no utilizamos números romanos, sino arábigos. ¿Listo? Y vamos a paginar el trabajo desde la portadilla. Ahora, todas las hojas deben llevar una cornisa que no debe superar los 50 caracteres contando entre letras, signos de puntuación y espacios entre palabras, y esta debe estar alineada al margen izquierdo en la parte superior. ¿Listo? Y esta cornisa debe venir en mayúscula sostenida. Vamos a colocarle un clip a este parámetro de la cornisa y ya lo vamos a explicar más adelante. Y el último punto a tener en cuenta son los párrafos. En normas APA, siempre que usted inicia un párrafo nuevo, este párrafo debe tener aplicada una sangría de 0,5 pulgadas en la primera línea. También lo vamos a explicar a profundidad más adelante. Muy bien, vamos a arrancar con la parte de las hojas preliminares de nuestro trabajo, ¿sí? Estas hojas, como su nombre lo dice, preliminares, son las primeras hojas de nuestro documento. Son las hojas protocolarias, son las hojas que presentan la información general de nuestro documento, de nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, estas hojas deben venir en el orden en el que lo vamos a indicar a continuación. Ya después de estas hojas preliminares, cuando empieza el contenido de mi documento,
puedo organizar mi trabajo de acuerdo a la necesidad, ¿cierto? De acuerdo al criterio, de acuerdo a las indicaciones de mi escuela, de mi director de proyecto de grado, etcétera, ¿cierto? Pero las hojas preliminares vamos a mantenerles el orden que vamos a mencionar a continuación. Empezando con la portadilla. Aquí tenemos nuestra portadilla. En otras normas se trabaja con portada y contraportada. En normas APA solo vamos a estar trabajando con una hoja en la cual vamos a consignar toda la información de nuestro proyecto de grado, de nosotros como autores y la información institucional que se requiera. ¿Listo? Pues desglosemos un poquito esta portadilla para poder entender qué información se requiere. ¿Listo? Vamos a empezar con la cornisa. Recuerdan que les estaba mencionando acerca de la cornisa. Pues bien, aquí la tenemos en la parte superior al margen izquierdo. Aquí empezamos con algunas dudas, algunas preguntas, y la primera vendría a ser: ¿qué es la cornisa? Pues la cornisa no es más que un encabezado el cual, como ya lo leímos anteriormente, debe venir en mayúscula sostenida. Esta cornisa no debe superar los 50 caracteres contando entre letras, signos de puntuación y espacios entre palabras. ¿Listo? Además, esta cornisa debe ser exactamente la misma desde la primera hoja hasta la última. Bien, aquí podría venir otra pregunta y es la siguiente: ¿qué debo colocar en esa cornisa, cierto? Pues bien, básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el título de nuestro trabajo de grado y, usando nuestras palabras, vamos a sintetizarlo o a resumirlo creando una frase que no supere los 50 caracteres y lo vamos a plasmar acá en mayúscula sostenida. ¿Listo? Vuelvo y lo repito: el título de mi trabajo de grado, pero sintetizado con mis propias palabras, resumido en una frase corta, y lo plasmamos aquí en mayúscula sostenida. Esa va a ser nuestra cornisa. Y ya, debe ser la misma desde la primera hoja hasta la última. Y como pueden ver, enfrente tenemos la paginación, números arábigos, parte superior, al margen derecho. ¿Listo? Teniendo esas dos cositas en claro, ya es el momento de organizar la información de mi portadilla. Arranco acá con título del trabajo de grado, luego colocamos el nombre o los nombres de los autores del proyecto. Por favor, nombres completos los vamos a colocar en la misma línea, separados por coma, si son varios nombres. Debajo de estos nombres de los autores vamos a colocar la leyenda de trabajo de grado para optar al título D. ¿Listo? Entonces aquí colocamos a qué título estamos optando. Luego continuamos con la información correspondiente a director y codirector de nuestro proyecto. Si no tenemos codirector, simplemente eliminamos esto de la plantilla y lo importante es colocar la información completa, es decir, el nombre completo de mi director o directora y su título académico completo de mayor rango. Bien. Finalizamos nuestra portadilla con esta información institucional que tiene que ver con la universidad, la facultad a la cual pertenecemos, la escuela a la cual pertenecemos, programa académico, Bucaramanga y el año actual en el cual estamos entregando nuestro proyecto en Biblioteca UIS. Básicamente esa sería nuestra portadilla, ya la tenemos organizada y nos vamos con las siguientes hojas preliminares. La primera fue nuestra portadilla. Las siguientes dos vendrían a ser dedicatoria y agradecimientos. Estas dos hojas, muchachos, son opcionales. En un momento dado, si las quieren colocar, está bien. Si no quieren, simplemente las eliminan de la plantilla de Word. Continuamos con la siguiente hoja de nuestras hojas preliminares, la cual es el inicio de nuestra tabla de contenido. Digo el inicio porque una tabla de contenido, de acuerdo a la extensión del documento, pues puede llevarnos 2 o 3 hojas o una sola la tabla de contenido, ¿cierto? Perfecto. Entonces, puntos importantes a tocar en la tabla de contenido.
introducción, referencias bibliográficas y apéndices no llevan número de capítulo. ¿Listo? Es decir, si nuestro documento en el contenido inicia con introducción, la tabla de contenido va a iniciar con introducción, pero no le vamos a aplicar un número de capítulo. Los números de capítulo solo se le colocan al contenido del trabajo, ¿sí? Cuando ya arrancamos con la temática de nuestro documento. ¿Listo? Como pueden ver, una tabla de contenido alineada a la izquierda, tanto números de capítulo como los ítems principales, y adicionalmente destacar que el ideal es que la tabla de contenido sea automática, es decir, que facilite la navegación dentro del documento dando solamente un clic encima de cualquiera de los títulos. ¿Listo? Bien, ya llevamos la tabla de contenido, nos vamos a la siguiente sección de nuestras hojas preliminares, la cual sería la sección de las listas especiales. En esta sección, mis queridos estudiantes, es la sección donde ustedes van a crear las listas de todos los materiales que estuvieron insertando a lo largo de su documento. ¿Qué materiales pudieron haber insertado? Pudieron haber insertado fotografías, ¿cierto? Gráficos, ilustraciones en general, dibujos, ¿cierto? Tablas. Entonces, estos materiales deben tener un número consecutivo y deben tener un nombre que los identifique para, a su vez, poder crear las listas, ¿cierto? Detalles importantes a tener en cuenta en cuanto a las listas especiales. Vamos a ver, vamos acá. Primero que todo, pues cada lista debe tener su correspondiente título, lista de tablas o lista de figuras o lista de apéndices, etcétera, ¿cierto? Vamos a organizarlos de forma consecutiva. Si son tablas, entonces todo lo correspondiente a tablas las organizamos de forma consecutiva. De repente, a veces hay un exceso de creatividad y nos encontramos a veces con trabajos en los que organizan estos materiales de forma compuesta, es decir, colocan aquí tabla 1, tabla 1.1, tabla 1.1.1, tabla 2, tabla 2.1, etcétera. Ya me entendieron el mensaje, ¿cierto? Pues no vamos a hacer eso. Por el contrario, vamos a organizarlas de forma consecutiva como lo vemos en pantalla. Como les mencionaba, debe tener un nombre y su paginación. Ahora, otro detalle muy importante a tener presente es esto que estamos leyendo en pantalla. Todo material insertado que tenga formato de imagen, como por ejemplo las ilustraciones, las fotografías, los dibujos, gráficos, etcétera, les vamos a asignar un solo término y es figura. ¿Listo? Y por ende realizamos una respectiva lista de figuras, como lo podemos ver aquí en pantalla. ¿Qué quiere decir eso? Lo vamos a explicar un poquito mejor. Vamos a decir que usted colocó en su documento gráficos, fotografías y dibujos, ¿cierto? Entonces usted no va a colocarle ese término a cada uno de esos materiales, fotografías, dibujos y gráficos, y no va a crear lista de fotografías, gráficos y dibujos, sino que va a colocarle el mismo término, figura, a cada uno de esos materiales y por ende va a crear una lista de figuras. Vamos a englobar todos esos materiales en el mismo término figuras y su respectiva lista de figuras. Suena un poco repetitivo, pero básicamente así es. Diferente de las tablas. Las tablas sí vendrían aparte, colocamos la respectiva lista de tablas. Entonces, en ese orden de ideas, tendríamos lista de tablas, lista de figuras y de repente otra lista que puede venir en nuestro trabajo sería la lista de apéndices. La lista de apéndices no es un requisito, pero es de acuerdo a la necesidad, es decir, si usted requiere crear una lista de apéndices, pues estos serían los criterios a tener en cuenta. Primero que todo, aclarar un poquito qué son los apéndices, ¿cierto? Bien, los apéndices son los mismos que conocemos en otras normas como anexos, ¿sí? Por ejemplo, en ICONTEC se conoce como anexo.
¿cierto? Bueno, señor, pero ¿qué son los anexos y qué son los apéndices? ¿Qué significa eso? ¿Qué son? Pues básicamente, muchachos, los anexos o los apéndices son todo material complementario que ayuda a comprender, a evaluar, a explicar o a apoyar, a soportar mi investigación, mi estudio o el argumento que estoy presentando, ¿cierto? Entonces, bueno, no, señor, pero quede igual. ¿Pero qué son? Bueno, básicamente un criterio que nos podría ayudar a decidir qué dejamos como apéndice o qué no es la extensión, ¿sí? ¿Por qué? Porque los apéndices suelen ser a veces extensos, ¿sí? Grandes, es decir, vamos a hablar de una serie de fotografías, varias fotografías, las cuales las voy a colocar todas seguidas, ¿cierto? Una serie de, no sé, inventarios, de tablas, bastantes gráficos, una serie de instrucciones, pruebas, manuales, etcétera, ¿sí? ¿Qué sucede? Que al ser extensos van a causar una distracción porque rompen con la secuencia del texto que yo llevo, ¿cierto? Del documento. Entonces, al hacerlo, causa una distracción. Para que esto no suceda, el lugar donde nosotros vamos a ubicar esos apéndices es después de referencias bibliográficas. Es allá donde los vamos a colocar, organizados. Bueno, ¿y cómo los tengo que organizar? De manera alfabética si no son mayores a 27 apéndices. Ya si superan los 27 apéndices, los podemos organizar de manera numérica, ¿sí? Alfabética si son menos de 27, numérica si superan los 27 apéndices. ¿Listo, muchachos? Bien, esperamos que quede claro qué son los apéndices. Usted debe tener como autor de su proyecto ese criterio para definir qué va a dejar como apéndice y qué no. ¿Listo? Por ejemplo, una tabla o una fotografía o un gráfico lo puedo dejar en la secuencia de mi documento, ¿cierto? Ahí donde voy. Pero si ya uso una serie de materiales que causan una distracción y que no es necesario, no es obligatorio dejarlo ahí, pues mejor los ubico como un apéndice después de referencias bibliográficas. Bien, ahí no para el tema de los apéndices. Hay un caso en particular que suele suceder y es el siguiente. A veces en las escuelas o los directores exigen, ¿cierto? Cierto límite de páginas en un proyecto de grado, ¿cierto? Vamos a decir, poner un número 70 páginas, 80, 100, qué sé yo. Y a veces, cuando tenemos apéndices en el documento, estos hacen que el documento quede mucho más extenso, mucho más largo, ¿cierto? Si ese llega a ser su caso y necesita reducir las páginas, la solución es la siguiente. Vamos a extraer esos apéndices del documento. ¿Se acuerdan que los teníamos allá después de referencias bibliográficas? Pues vamos a retirarlos, vamos a sacarlos de allá y en su lugar lo que vamos a hacer es crear una carpeta en nuestro computador, en nuestro portátil. Creamos una carpeta en el escritorio, la llamamos apéndices. Ahí vamos a meter esos apéndices organizados de forma alfabética o numérica, según sea el caso, y la vamos a comprimir y la dejamos lista. ¿Lista para cuándo? Lista para el momento en el que yo entregue mi trabajo en biblioteca, porque esa carpetica también debo subirla junto con mi documento. ¿Listo? Entonces, señor, no tengo que crear la lista de apéndices, ¿cierto? Porque como ya no está ahí en el documento, pues no creo la lista. La respuesta es sí, debemos crear la lista de todas maneras. ¿Por qué? Porque esos apéndices se han mencionado a lo largo del documento y es necesario que se relacionen en una lista. La única diferencia es que no vamos a colocar la paginación como pueden ver en pantalla, ¿cierto? En lugar de la paginación vamos a colocar esta leyenda que dice: los apéndices están disponibles en el repositorio institucional. Y ya, de esa manera lo solucionaríamos, nuestro documento queda un poco más sintetizado y podemos continuar con nuestro proceso.
Perfecto. Otra lista que podría venir en nuestro documento, pero que no es un requisito como tal, es el glosario. El glosario vendría a ser importante, pero vuelvo y repito, no es un requisito, pero sí es importante tener en cuenta que los términos deben venir organizados alfabéticamente y que las definiciones deben iniciar con minúscula. Es los únicos detalles a tener en cuenta. Muy bien. Las últimas dos hojas de las hojas preliminares vendrían a ser los resúmenes. En nuestros proyectos de grado es importante tener en cuenta que estos son requisitos, tanto el resumen en español como el resumen en inglés. ¿Listo? Detalles a tener en cuenta, a tener muy presentes. Bueno, vamos a revisar qué detalles son importantes tener presentes. Primero que todo, mencionar que estos resúmenes son formatos institucionales, es decir, yo no debo simplemente mandar un resumen así, digamos, solamente este texto y ya ese es mi resumen. No, deben tener un formato que organiza la información y hace más legible estos resúmenes. El formato institucional es el que estamos viendo en pantalla, ¿sí? No debemos cambiarlo. Segundo, estos resúmenes deben ajustarse cada uno a una sola hoja. Una sola hoja para el resumen en español, una sola hoja para el resumen en inglés. ¿Listo? Y bueno, como vemos en pantalla, el título resumen en negrita, luego título, 2 puntos y colocamos el título del trabajo de grado terminando con un asterisco. Luego vamos con el autor, 2 puntos, colocamos el nombre o los nombres de los autores finalizando con estos 2 asteriscos. Y estos asteriscos, pues como pueden ver, se relacionan abajo en una nota a pie de página. Luego colocamos las palabras claves, 2 puntos, entonces colocamos mínimo 3 palabras claves, máximo 8 palabras claves. Y finalizamos nuestro formato con la descripción, 2 puntos, que es el resumen como tal, es la parte magra de nuestro resumen, muy importante. ¿Listo? Esta descripción debe estar en el rango de mínimo 200 palabras a máximo 300 palabras. Entonces, importantísimo tener presente que debemos ajustar cada resumen. Entonces, importantísimo tener en cuenta que cada uno de estos resúmenes deben ajustarse a una sola hoja. ¿Listo? Ahora, aquí viene un tip pequeño que les puede ayudar mucho. A veces, cuando nuestra descripción supera las 250 palabras, 270, es posible que se exceda de la hoja. Si ese llega a ser el caso, la forma de arreglarlo es muy sencilla. Simplemente vamos a seleccionar el texto de la descripción y vamos a disminuirle un punto al tamaño de la fuente. De no ser suficiente y sigue excediéndoseme de la hoja, lo que vamos a hacer es disminuirle también un punto al interlineado. De esta manera vamos a lograr que cada resumen se ajuste a una sola hoja y tendríamos ahí ya nuestras 2 hojas, el resumen en español y el resumen en inglés. Perfecto, ahí terminaríamos con las hojas preliminares, ¿cierto? Entonces ya empieza nuestro contenido, vamos a decir objetivos, planteamiento del problema, qué sé yo, cada uno de los títulos de nuestra temática, ¿cierto? Pues ahí entra a jugar una parte muy importante de Norma Zappa, que es la jerarquía de los títulos. La jerarquía de los títulos, muchachos, habla básicamente del nivel de importancia que tiene cada título dentro de nuestra temática y cómo debe venir esos títulos, ¿cierto? Entonces, cuando arrancamos con un tema principal, pues como apenas lo estamos empezando, lo acabamos de iniciar, pues ese tema principal requiere un título de primer nivel.
Para los títulos de primer nivel, importante destacar que vienen en negrita, vienen centrados, requieren un solo numerito dentro de la temática, ¿cierto? Un número de capítulo. Y vamos a dejar 2 interlíneas después del título para empezar a escribir el párrafo correspondiente de ese título. Como lo pueden ver aquí en pantalla, se puede apreciar que se dejaron 2 interlíneas, ¿cierto? Y se empieza a escribir el párrafo correspondiente. Luego vamos a decir que escribimos X número de párrafos y vamos a desglosar esa temática en un subtema, ¿cierto? Entonces ahí nos vamos con un título de segundo nivel. Como pueden ver, como seguimos en la misma temática, pues le corresponden 2 numeritos, en este caso 1.1, viene alineado a la izquierda en negrita y el párrafo correspondiente iniciaría en la siguiente línea, es decir, a un enter. Le doy un enter y empiezo a escribir el párrafo correspondiente. Ya el título de tercer nivel, ya me entendieron la idea, cómo funciona, alineado a la izquierda, 3 numeritos, en negrita y adicional tiene cursiva. Luego de esto nos vamos con los títulos de cuarto y de quinto nivel, en los cuales podemos apreciar una diferencia, ¿cierto? Bueno, 2 diferencias en realidad. La primera es que está separado del margen, ¿cierto? Pues esto es porque tiene aplicada una sangría de 0,5 pulgadas, la cual nos separa el título del margen. Adicional, la siguiente diferencia es que vamos a escribir el título como tal, pero lo vamos a finalizar con un punto. Dejamos un espacio y en esa misma línea donde terminamos ese título empezamos a escribir el párrafo. A diferencia de los otros títulos que empezamos a escribir el párrafo luego de dar un enter, en este caso, en los títulos de cuarto y quinto nivel, escribimos el párrafo o empezamos a escribir el párrafo en la misma línea donde termina el título. ¿Listo? Entonces, tener ese detalle muy presente. En cuanto al texto, les mencionaba al inicio que debe venir justificado, que los párrafos deben iniciar con una sangría de 0,5 pulgadas. Pues bien, el texto tendría que verse así como estamos viendo en pantalla, ¿cierto? Ahora, aquí está, 0,5 pulgadas o 1,27 centímetros, siempre en la primera línea. Bien, hay unos puntos importantes o unos ítems que deben iniciar en hoja nueva, los cuales son los que vemos listados acá en pantalla: listas especiales, introducción, objetivo, referencias bibliográficas y apéndices. Son los únicos ítems que tendrían que iniciar en hoja nueva. De resto, en cuanto al contenido de su trabajo, la temática de su trabajo, usted puede continuar en la secuencia donde usted va, así vaya a empezar un título de primer nivel. Lo aclaro porque hay normas en las que usted va a iniciar un título de primer nivel y obligado tiene que irse a una hoja nueva. En este caso no, en normas APA podemos continuar en la secuencia en donde vamos y los únicos ítems que empezarían en hoja nueva como requisito pues son los que acabamos de ver en pantalla. Muy bien, ya estuvimos hablando de las listas de tablas y las listas de figuras, cómo crear cada una de estas listas de los materiales que insertamos en nuestro documento, pero ahora hablemos del formato que hay que seguir. Pues bien, en normas APA séptima edición, el formato tanto para tablas como para figuras es el mismo. Empezamos en la parte superior izquierda de la tabla o de la figura, del material como tal. ¿Listo? En la parte superior vamos a colocar el término correspondiente tabla o figura en negrita junto con el número consecutivo que le corresponda. Bien, debajo vamos a colocar el nombre o título de esa tabla o de esa figura, el cual debe ser corto pero explicativo. No vamos a colocar títulos tan grandes que de repente se parecen más a un párrafo
que a un título. ¿Listo? Un título corto pero explicativo. Debajo del título vamos a insertar la tabla, ¿cierto? Y en este punto quiero hacer una aclaración, ya que de repente en normas ZAPA este es un detalle que no gusta mucho. En APA, las tablas no deben visualizar las líneas verticales, solo las líneas horizontales. Entonces, a la hora de crear o de configurar una tabla, es necesario que estas líneas verticales no se visualicen. Y adicional a esto, cuando hablamos de colores, en las tablas no se deben visualizar colores pasteles o colores llamativos. La norma nos indica que si usamos colores, estos deben estar a escala de grises, como lo estamos viendo en pantalla. ¿Listo? Entonces ahí sería no líneas verticales, no colores llamativos o colores pasteles, sino a escala de grises. Hay un último detalle muy importante. Vamos a avanzar. Aquí tenemos una figura. Vemos que el formato es el mismo, el término figura en negrita junto con el número correspondiente. Debajo del término viene el nombre o título de esa figura. Insertamos la figura y ahora viene el punto que les quería mencionar, tanto para tablas como para figuras, y es la nota. En otras normas se le conoce como la fuente, es decir, ustedes colocan fuente, dos puntos, y colocan la referencia o la cita de la fuente de información que utilizaron para hacer esa figura o para hacer esa tabla, ¿cierto? En las cuales la fuente de información en la cual se basaron. En este caso vamos a colocar es la palabra nota en cursiva y con un punto, y vamos a colocar la correspondiente cita. Como pueden ver, tanto para tablas como para figuras, colocamos de dónde fue tomado y colocamos el apellido del autor o el nombre de la entidad junto con el número que le corresponda en el orden de las fuentes citadas. Ustedes posiblemente van a quedar ahí de pronto, si no conocen la norma Vancouver, un poco confundidos, pero vamos a estar viendo la citación a continuación y van a entender este tema del número consecutivo. Mencionar que el formato Vancouver es, pues como ya lo saben, un conjunto de normas de edición de textos para elaborar las citas como las referencias, y está sustentado por un documento oficial que emite el Comité Internacional de Editores de las Revistas Médicas desde 1978, con el objetivo de apoyar la actividad editorial en el ámbito de las investigaciones, sobre todo en el área de la salud. Sin embargo, otras disciplinas también aplican este formato. ¿Listo? Perfecto, pues sin más preámbulos vamos a hablar de la citación en el formato Vancouver. Primero, mencionar que las citas que usted va a estar insertando a lo largo de su documento van a tener un numerito, ¿cierto? Le va a corresponder un número consecutivo en el orden en el que usted va a estar agregando esas citas en su documento. Pues este número consecutivo corresponde a la misma referencia de la fuente de información que citó en la lista de referencias, es decir, en el orden en el que aparezcan en su documento, es en el orden en el que vamos a plasmar estas referencias en el documento, en la lista de referencias. Así las cosas, colocamos aquí en la última hoja referencias bibliográficas, y ahí es donde vamos a organizar las referencias, como pueden ver, con el número consecutivo que le corresponda. Por ejemplo, si vemos acá, encontramos la primera cita en este documento o en este texto, la cual corresponde a la primera referencia, la segunda con la segunda referencia, etcétera. ¿Listo? Teniendo eso en claro, hablemos de las partes más importantes de la citación en Vancouver. Primero, mencionar que en Vancouver existen los formatos de citación que existen en cualquier otra norma o en cualquier otro formato. Bien, ¿a qué hago referencia?
ejemplo, citas directas o citas indirectas. Esas son dos formas en las que se cita en cualquier formato. Y las citas largas y las citas cortas también. Otros formatos como APA o como Icontec tienen sus formas largas o sus formas cortas para las citas directas. En el caso de Vancouver, una cita corta va de 1 a 5 renglones o 5 líneas. ¿Listo? En otras normas se cuentan las palabras. En el caso de Vancouver se cuentan las líneas. Entonces, de 1 a 5 líneas sería una cita corta y por ende debe ir entre comillas. ¿Listo? Citas cortas entre comillas. ¿Qué es una cita corta? Una cita de 5 renglones, ¿sí? Que no supere los 5 renglones. Y aquí tenemos el ejemplo. Una cita larga, pues simplemente entendemos una cita larga como un texto que supera los 5 renglones. En este caso se parece mucho a otro formato en el sentido de que una cita larga en Vancouver la debemos colocar con una sangría en bloque en un párrafo aparte. ¿Listo? Y aquí vemos el ejemplo, ¿sí? Aquí viene el estudiante escribiendo su texto, va a citar, entonces coloca un punto a su propio texto e inserta la cita correspondiente. Vamos a ver, acá está. Inserta la cita correspondiente, pero con sangría en bloque al párrafo que está citando y al final le coloca su numerito consecutivo que corresponde a la fuente. Muy bien, ahí tenemos las citas cortas, las citas largas y ahora vamos a continuar enfocados en las citas directas, pero en un punto muy importante y muy interesante que tiene Vancouver, y es unas herramientas que nos permiten mostrar un mayor dominio de la citación en este formato y adicionalmente nos permite mostrar un mayor dominio de las fuentes de información que estoy utilizando en mi texto, ¿sí? Jugando con ellas, adaptándolas y respaldando mi investigación, mis argumentos con estas fuentes de información. La primera herramienta que tiene Vancouver es la precisión de las citas. En este caso, cuando hablamos de precisión de las citas, yo suelo decir o compararlo de la siguiente manera. Cuando hablamos de una cita directa, estamos literalmente hablando de copiar y pegar, ¿cierto? Uy, señor, ¿cómo así que copiar y pegar? Pues sí, porque usted debe tomar ese texto que va a citar en forma directa, debe tomarlo tal cual como aparece en el libro o en la fuente de información, en la página web, en el artículo, donde sea. Eso quiere decir que si debe tomarla tal cual como está, tal cual como aparece originalmente, debemos también traer los errores que tenga esa cita o esa fuente, ¿cierto? Porque es una cita directa, si no, no lo sería. En este sentido, pues es posible que nos traigamos en esa cita o en ese texto errores ortográficos, gramaticales, de puntuación, etcétera, ¿cierto? ¿Y qué va a suceder? Que el lector, cuando lea mi texto o las citas que inserto en mi texto, va a pensar que ese error es mío, esos errores van a causar distracción en el lector y esas son las cosas que no queremos. Para que eso no suceda, el formato Vancouver nos permite utilizar la palabra sic en latín, que significa así fue escrito, inmediatamente después del error que encontramos en dicho texto. Y aquí tenemos el ejemplo. Aquí abre comillas y dice: el estudio también mencionó que existía un alto índice de comorbilidad asociada con el abuso o dependencia del alcohol. Entonces, en este caso, el autor encuentra un error y lo coloca la palabra sic en latín entre corchetes para declarar que este error viene originalmente de la fuente. La siguiente herramienta es omitir material. La norma nos dice: use puntos suspensivos entre corchetes en una oración cuando sea pertinente omitir material incluido en la fuente original. Entonces, ¿esto con qué fin se hace? Esto se hace con el fin de unir dos oraciones de un mismo párrafo. Por ejemplo,
cuando usted tiene un texto y va a citarlo, pero de repente ese texto es muy largo y ciertas partes del texto no son relevantes o se salen del tema, etcétera. En este caso, usted puede utilizar esta herramienta, 3 puntos suspensivos entre corchetes, y de esa manera va a unir esas dos oraciones o esos dos textos, ¿sí?, declarando que está omitiendo material. La siguiente herramienta, por el contrario de la de omitir material, pues es insertar material. En este caso, el formato nos dice usar corchetes para insertar información adicional o explicaciones en una cita cuando ésta no provenga de su autor original. Muy bien, en este caso es cuando nosotros vamos a tomar un texto, pero de repente sentimos que le hace falta una palabra, ¿cierto? O una frase que haría que este párrafo o esta cita fuera más explícita o abordara un significado más amplio, ¿verdad? Bien, pues para eso vamos a utilizar esta herramienta, usar corchetes para insertar una palabra o una frase. Y aquí está el ejemplo. Aquí en la fuente original decía: ellos están estudiando desde una perspectiva evolucionista hasta qué punto los juegos son un lujo del que pueden prescindir cuando hay muchas otras demandas competitivas en el cerebro en crecimiento. Aquí el autor hizo un buen uso de esta herramienta al colocar infantiles entre corchetes, ya que quiere especificar que se refiere a juegos infantiles. La última herramienta, vamos a ver, añadir énfasis. Nos dice: si es necesario resaltar alguna palabra o frase en una cita, preferiblemente usar letra cursiva. Y aquí lo tenemos. En este caso es cuando usted quiere resaltar una frase o una palabra para enfatizar que en este caso es cuando usted quiere resaltar una frase o una parte del texto para poder enfatizar su argumento, para poder enfatizar su punto, su opinión al respecto, y quiere resaltarla. ¿Cómo lo hace? Utilizando cursiva en esa parte del texto que usted quiere resaltar. Pues bien, al usar estas herramientas que nos brinda Vancouver, vamos a mostrar un mayor dominio de la citación en este formato. Perfecto. Ahora, una cita indirecta. ¿Quiénes saben qué es una cita indirecta? Yo creo que ya en este momento de la academia ya se sabe que es una cita indirecta. Sin embargo, es bueno siempre resaltar que una cita indirecta son las mismas que conocemos como parafraseos, las cuales son citas en las que utilizamos nuestras propias palabras para mencionar lo que otro autor ya dijo, ¿cierto? Una opinión, una afirmación que haya hecho otro autor, la vamos a expresar con nuestras propias palabras. En ese sentido, una cita indirecta no va a tener comillas, no la vamos a encerrar entre comillas, sino que vamos a plasmarla dentro de nuestro texto. Esa cita, ese parafraseo, esa cita directa va a ir englobada dentro de nuestro texto sin necesidad tampoco de irnos a un párrafo aparte ni tampoco agregar comillas. Y aquí pues está el ejemplo, ¿sí? Al final colocamos el numerito. Hablando del numerito, pues este es el momento de hablar de cómo vamos a colocar estos números que corresponden o que representan esas fuentes. Pues para eso vamos a hablar de la forma integral y de la forma no integral de citación en Vancouver. Hablemos de la primera, citas integrales. Son aquellas en donde el nombre del autor forma parte de la oración. El nombre se integra dentro del texto, el número de la referencia se escribe después del apellido del autor y antes de citar su idea. Y aquí tenemos el ejemplo, ¿sí?
Como dice Londoño 5, la mortalidad infantil conduce a empeorar la calidad de vida de Medellín. Entonces, vuelvo y repito, dicho en otras palabras, hacemos parte de la oración o hacemos parte de ese texto que estamos citando al apellido del autor junto con el número que le corresponde. Londoño 5, como dice Londoño 5, la mortalidad infantil, ¿sí? Ahí estamos haciéndolo parte de esa oración y por ende lo vamos a colocar al inicio de la cita. Cabe resaltar que esto aplica también para citas indirectas, por eso tenemos aquí este otro ejemplo en el que el apellido del autor junto con su número consecutivo pues también lo tenemos acá en este primer ejemplo y acá en su forma directa y entre comillas. Entonces, cita integral o cita no integral aplica para citas directas o indirectas. Hablemos de la no integral. Pues en este caso nos dice que no se menciona el nombre del autor dentro del texto. Y aquí nos da un ejemplo. La mortalidad infantil conduce a empeorar la calidad de vida de Medellín. Entre paréntesis, 5. Y finalizando con un punto. Importante mencionar que ustedes pueden utilizar paréntesis o pueden utilizar corchetes para colocar el número de las citas, pero la intención o la idea es que haya uniformidad a lo largo del documento. ¿Qué quiere decir? Que si decido usar corchetes, pues en todo el documento voy a estar usando corchetes para los números de las citas, de las fuentes. Si decido utilizar paréntesis, en todo el documento voy a utilizar paréntesis para que mi documento sea uniforme. Concluyendo este punto, vemos que en las citas no integrales el número va al final de la cita como tal, ¿sí? Junto con un punto al final. Siempre recordar colocar el punto. ¿Listo? Y aquí pues tenemos el ejemplo para la cita directa. Tenemos la cita indirecta y la cita directa entre comillas, pero al final se coloca solo el número. Ya aquí en este punto es importante resaltar un caso y es la cita indirecta con más de un autor o fuente. Nos dice la norma, cuando en una cita hay más de un autor que coincide en los mismos planteamientos y se va a parafrasear, es decir, en una cita indirecta, tomando las ideas de estos autores, pues tenemos que seguir estas indicaciones. Nos dice, cuando ponemos una coma, es porque estamos mencionando autores que ya están citados en el texto y no son continuos. Es decir, la coma es para los saltos y los guiones para establecer continuidad en la lista de referencias. Por eso tenemos acá, por ejemplo, este parafraseo, esta cita indirecta, la cual dice 1,4, que significa que en la lista de referencias la fuente número 1 y la 4 son las que están englobadas en este parafraseo, o diferente de esta, en la cual en este parafraseo en todas estas, o bueno, en esta idea que se está parafraseando en este texto, están englobadas las fuentes 4, 5, 6 y 7. Por eso se coloca 4-7. Muy bien. Este caso, para las citas indirectas, es muy importante tenerlo presente. Y en este caso es cuando queremos plantear una cita indirecta, pero con los planteamientos de diferentes autores que coinciden en la misma idea. Para poderlo hacer tenemos dos formas. Una, utilizar guiones y la otra, utilizar comas. ¿Sí? ¿Por qué guiones y comas? Porque vamos a mencionar las ideas de varios autores. Entonces, ¿qué sucede? Utilizamos coma cuando estamos planteando las ideas de diferentes autores que ya están citados en el texto, pero que no son continuos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Se presenta aquí la idea y entre paréntesis colocamos 1,4. ¿Por qué 1,4? Porque esta idea
o bueno, esta cita indirecta engloba a la fuente en la lista de referencias, la fuente número 1 y la número 4. Diferente de este ejemplo. En este ejemplo, el autor está parafraseando los planteamientos de diferentes autores de forma indirecta, como un parafraseo, pero en la lista de referencias son los autores 4, 5, 6 y 7. Por eso se coloca 4-7. Es decir, como lo menciona aquí en este texto, utilizamos coma para los saltos en la lista de referencias y utilizamos guiones para establecer una continuidad en esta lista de referencias bibliográficas. Bien, hablando de las referencias bibliográficas, pues unos puntos súper importantes a tener presente, a tenerlos muy claros, son los siguientes. El listado de referencias bibliográficas es en el cual vamos a organizar los elementos suficientes para la correspondiente identificación y posterior recuperación. Esta palabra es clave porque uno de los objetivos más importantes de referenciar, de crear una referencia, es la recuperación de la información, ¿sí? Es muy importante. Para que eso se logre, la referencia debe tener todos los datos que establece la norma y, por ejemplo, si hay enlaces, estos enlaces no deben estar rotos para que permita dirigirme a la fuente original. ¿Listo? Ahora, las referencias deben estar ordenadas según el número correlativo en las citas, eso ya lo habíamos mencionado. En el caso de haber sido citadas en el texto, el número de la cita en el texto y el de la referencia pues deben coincidir. Solo se debe referenciar las fuentes que fueron citadas en el cuerpo del documento. Ese es otro punto súper importante. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si cité en mi documento, vamos a decir 32 fuentes, ¿sí? Solo por poner un número. ¿Cuántas fuentes deben estar referenciadas en mi documento, en la lista de referencias? Pues 32. No debe existir menos de 32 o más de 32. Deben ser exactamente las mismas fuentes. Ahora, el número de la cita aparecerá seguido de un punto, alineado a la izquierda y formando una columna separada de los cuerpos de las referencias. Y los nombres de pila de los autores se abrevian a la inicial y se colocan tras los apellidos. Veamos eso acá. Aquí podemos visualizar los elementos básicos que se requieren para poder armar una referencia bibliográfica. Y bueno, señor, ¿y cuál es el orden? Pues el orden va a depender del tipo de fuente o cantidad de autores en una misma fuente. Entonces es muy importante tener presente que si ustedes van a referenciar o a citar utilizando un gestor bibliográfico o lo van a hacer de manera manual, es importante tener claro que debo investigar estos datos: el autor, el título, el año, la edición, volumen, lugar, editorial, que si es con una URL o que si es con DOI, etc. Ya a partir de acá podemos ver un ejemplo de cómo tendría que visualizarse ese listado de referencias bibliográficas con los números, como lo acabábamos de mencionar. Una columna de los números con un punto y luego vendrían las referencias correspondientes. Y a partir de este punto vienen ya lo que son los diferentes tipos de referencias dependiendo del tipo de autor o del tipo de la fuente. Por ejemplo, referencias con más de 6 autores. ¿Qué nos dice la norma? Nos dice: para referenciar fuentes con más de 6 autores se puede optar por 3 opciones. La primera, se puede mantener la referencia con todos los autores que aparecen en esa fuente, es decir, armo una referencia completa y si hay 20, 25 autores los coloco a todos. Sin embargo, esto no es lo más aconsejable. De repente se recomienda hacer uso de las siguientes 2 opciones. Nos dice nombrar a los primeros 3 o 6 autores seguido de la expresión en latín et al.
que significa y otros, y no más. Es decir, así hayan 50 autores o así hayan 10 o 15 autores en un artículo que cité, solo voy a colocar a los primeros 3 o a los primeros 6 y coloco la expresión et al y listo. Coloco el resto de los datos que me pide la norma. Y aquí nos da el ejemplo. Y la última opción es lo mismo, la expresión et al, solo que la vamos a colocar en español y diría y otros. Es decir, colocamos a los primeros 3 autores o 6, la expresión y otros, y colocamos el resto de los datos que nos indica la norma. Aquí ya vienen más casos que no los vamos a explicar porque ustedes no se van a memorizar estos tipos de referencias, ¿sí? Es decir, aquí en la presentación les muestra para el tipo de fuente que estén citando o referenciando, les muestra qué datos requiere y cómo organizarlos adecuadamente. En ese orden de ideas tenemos el artículo de revista, aquí nos da los datos que se requieren y cómo organizarlos junto con un ejemplo. Artículo de revista en versión electrónica, entonces los mismos datos pero agregamos el HTTP o con DOI. Cómo referenciar artículos de revista con muchos autores, que eso ya lo estuvimos viendo. Artículo de revista con límite opcional al número de autores de 3 a 6, eso lo estuvimos explicando hace un momento. Más ejemplos de referencias de artículos, artículo de revista con organización como autor, es decir, una entidad o una organización. Aquí nos marca las pautas, los datos que se requieren. Artículo de revista con organización como autor con parte subsidiaria de la organización. Artículo de revista con varias organizaciones como autor o con un organismo gubernamental como autor. Artículo de revista con un autor personal y una organización como autor también. Cómo referenciar en Vancouver un libro o una monografía. Aquí nos da los datos que se requieren en su versión impresa o en su versión electrónica. Simplemente es seguir los pasos. Cómo referenciar un capítulo de un libro, una disertación, una tesis en su versión impresa o electrónica. Cómo referenciar una página web, aquí nos da los datos y nos da un ejemplo, cómo poder organizarlos. Cómo referenciar un informe científico y también material audiovisual en general como videos, DVD, podcast, películas, CDs, etcétera. Nos da aquí los datos que se requiere junto con un ejemplo. Patentes, también tenemos cómo referenciar unas patentes o una patente, qué datos se necesitan y cómo poder organizarlos. Cómo referenciar actas de congresos, conferencias, comunicaciones, blog, etcétera. Finalizamos esta parte de las referencias bibliográficas y de la citación en Vancouver, no sin antes mostrándoles una parte muy importante, la cual es el enlace donde ustedes van a poder encontrar más casos de citación y de referenciación que posiblemente no se encuentren en esta presentación. Regálenme un segundo, vamos a compartir. Voy a dejar de compartir un momento y vamos a explicar cómo podemos encontrarlo. Muy bien, aquí tenemos la bibliografía que soporta toda esta capacitación, pero lo que quiero mostrarles es que ustedes solo tienen que seleccionar este enlace de la NLM, ¿sí?, para poder ir a el lugar fuente en donde van a encontrar todos los casos de citación y de referenciación que de repente no se encuentran en esta presentación. Pues bien, aquí está la National Library of Medicine. Es el lugar en donde ustedes van a encontrar todos los casos de citación y de referenciación básicos. Como ustedes pueden ver, aquí podemos cambiarlo a español
y podemos navegar en cada uno de los casos de citación o de referenciación que de repente son raros y que no sabemos cómo citarlos. Pues nos podemos dirigir a la NLM y poder consultarlos. Como pueden ver, esta página tiene contenido, entonces ustedes van a poder navegar, ¿sí? Buscando el caso específico que de repente requieran. En ese sentido, regálenme un segundo, les voy a mostrar algunos. Por ejemplo, aquí tenemos libros, tenemos publicaciones de la conferencia, informes científicos y técnicos, disertaciones, artículos periodísticos. De repente usted se basó o quiere citar un artículo periodístico. Si usted le da clic acá, le va a abrir la página en donde le va a mencionar cómo debe citar y referenciar un artículo periodístico. Y aquí le puede dar todas las indicaciones, reglas de citación con ejemplos para artículos periodísticos, autor de artículos periodísticos, reglas generales para los autores, reglas específicas. Es decir, y aquí en estas cajas va a mostrarle los ejemplos, ¿sí? Entonces ahí está. De verdad es muy recomendado que ustedes puedan utilizar este recurso muy importante. Lo encuentran ahí en las referencias bibliográficas. Recuerden, solamente van a tener que seleccionar el enlace que está en la primera referencia de la bibliografía. Muy bien, pues básicamente esa es la parte más importante de la citación y de la referenciación en Vancouver. Saber cómo debo colocar los números consecutivos que le correspondan a cada una de las fuentes que estoy citando dentro del texto, cómo debo hacer uso de esas herramientas que me permite Vancouver utilizar en citas directas, el omitir material, insertar material, etcétera, y las referencias bibliográficas que puedo utilizar en la presentación de PowerPoint que están viendo en pantalla. Y si no encuentro una fuente o cómo citar y referenciar una fuente, recordar que nos podemos dirigir a la página de la NLM. ¿Listo? Perfecto. Vamos a continuar ahora con el último punto: recomendaciones para el envío del trabajo de grado en la biblioteca. Primero, mencionar que todos los procesos son virtuales, son en línea, ¿cierto? Y simplemente nos tenemos que dirigir a la página de la biblioteca. Una vez en la página de la biblioteca, tenemos que dirigirnos al icono que dice trabajos de grado. Y al darle clic ahí, pues nos va a mostrar la página en donde van a encontrar todo el material que les he mencionado. Aquí pueden ver los videotutoriales en la negrita. Regálenme un segundo, voy a aumentar la pantalla un poquito. Aquí encuentran el videotutorial de Norma Zappa, que es el que estamos viendo en pantalla, la guía de presentación de PowerPoint que vimos en esta ocasión, y la plantilla de Word que ya tiene todos los parámetros de presentación y forma ya configurados para que ustedes lo puedan utilizar. ¿Listo? Ahora, ¿qué van a tener que hacer? Van a tener que darle clic aquí donde dice instructivo detallado para que se las habilite la página del repositorio institucional, donde ustedes van a tener que crear su cuenta como estudiantes y subir su proyecto. ¿Cómo lo tienen que subir? Tienen que subir los documentos requisito de su proyecto de grado, los cuales son estos tres: el documento, que es su proyecto de grado que hizo en Word y que lo convirtió a PDF, la nota de proyecto, la cual debe venir firmada por director y por calificadores y debe ser la nota oficial de su escuela. ¿Listo? Y la carta de autorización de uso a favor de la UIS, la cual también es un requisito. Esta carta la encuentran en la página de la biblioteca donde les acabé de mostrar, y deben diligenciar la información en la cajita de información. Aclarar aquí que este es un formato institucional, es decir, no deben cambiar esta información, solamente diligenciar estos campos y ya convertirla a PDF y subirla en
el repositorio institucional. ¿Qué hay con estos dos? Bueno, esta es la carpeta de apéndices comprimida para el caso del estudiante que decide no agregar esos apéndices dentro del documento, sino que los sube aparte en esa carpetica comprimida, solo para ese caso. Y la carta de confidencialidad es exclusivamente para el caso del estudiante que junto con el director llegan al acuerdo de que este trabajo no se debe publicar por un periodo de tiempo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque bueno, debe haber diferentes razones, como por ejemplo el trabajo se realizó con una empresa, la empresa no quiere que esa información salga para el público todavía, ¿cierto? Entonces requieren la confidencialidad. Otra razón puede ser que van a realizar un artículo con base en el proyecto, entonces requieren que todavía no se publique, etcétera. ¿Listo? Entonces, si van a necesitar esa carta de confidencialidad, el formato está en la página de la biblioteca en Word, tiene que venir firmado por director y el autor del proyecto o autores del proyecto, y debe especificar el periodo de tiempo por el cual requieren esa confidencialidad. Por lo demás, mencionarles que cuando ustedes entregan su proyecto de grado, cuando lo suben, deben estar muy pendientes de sus correos electrónicos, porque es allí donde nos vamos a comunicar el equipo de biblioteca que revisa los trabajos de grado para poderle notificar si usted cumplió con los requisitos, con los parámetros de la biblioteca y ya está a paz y salvo por concepto de proyecto de grado, o si por el contrario tiene algunas correcciones que realizar. Si ese llega a ser su caso, la recomendación es que por favor realice esas correcciones lo más diligentemente posible y suba de nuevo su proyecto para que el revisor vuelva a consultar su proyecto, lo vuelva a revisar y pueda aprobarlo para que usted pueda continuar con su proceso, pague sus derechos de grado y pueda graduarse. Solo hasta que biblioteca genera el paz y salvo porque su proyecto cumplió, usted puede pasar a la siguiente etapa, que es pagar derechos de grado y poderse graduar. Muchas gracias, fue un gusto compartir esta información con ustedes.